Hola, me llamo Sandra y trabajo como monitora de corte y confección y de costura en algunos de los centros cívicos del Ayuntamiento de A Coruña. Bueno, concretamente en esta edición me tocó Monte Alto, Eirís, Labañou y Mesoiro. Bueno, como sabéis, pues las clases presenciales se han suspendido y por eso estamos intentando, pues con esta herramienta, haceros llegar las clases telemáticamente. Tanto a las personas que estáis apuntadas en los centros como a cualquier persona que esté que no lo esté y que quiera, bueno, pues iniciarse a la costura, ¿no? Vamos a intentar hacer unos vídeos en los que os sean de provecho, podáis tener ahí también, porque lo podemos utilizar un poco, es una herramienta nueva que, bueno, a mí me pilla un poco pez en esto de la informática, que ya sabéis que no me gusta mucho, pero bueno, es todo un reto y por lo menos lo vamos a pasar bien. Y vamos a intentar eso, que esta situación sea más llevadera. Pero con esta herramienta podremos también, es una forma de tener vídeos que vosotros podéis volver a ver siempre que os entre en dudas y consultarlos en cualquier momento. Mi intención es empezar haciendo vídeos básicos, o sea, casi como de costura de iniciación, que aunque haya cursos en los que vais un poquito más adelantadas y tenéis corte y confección, pues no nos viene mal tampoco, porque muchas veces, aunque parece que ya damos un poco todo por hecho, pues hay ciertas cosas básicas que a veces se nos escapan, ¿no? Entonces me gustaría pues empezar con un curso quizás de puntadas a mano. Sí, con un vídeo en el que podamos recoger las puntadas más básicas que podamos necesitar a la hora de hacer pues, unas labores en casa, que tengamos que subir un bajo, que tengamos que asegurar una costura que se nos descosió y que a lo mejor pues no disponemos de máquina. Y bueno, también hacer algún vídeo sobre el manejo de la máquina. Hay vídeos que en clase hay siempre temas que nos quedan colgando, se nos acaban las actividades y no nos da tiempo a hacer, como el eterno caso de hacer ojales a máquina. Siempre nos quedan ahí colgando y es un vídeo que es un tema que a lo mejor pues con esta herramienta os va a quedar ahí grabado y cuando vos vuelvan a surgir dudas podéis consultarlo. Entonces, perdón. Bueno, intentaré subir este tipo de vídeos en los que os queden como un material de base, ¿sí? Para esas dudas más corrientes que tenemos muchas veces a menudo. Entonces, bueno, materiales, pues lo que tengamos un poco, sabes que a mí me gusta siempre recurrir a cosas que tengamos y aprovecharlo todo, ¿no? Entonces, pues un trozo de tela, vamos a intentar primero hacer esas puntadas básicas y si tenéis por casa algún trozo de tela, las que coséis, pues seguramente tendréis recortes por casa, o si no de cualquier prenda que ya no utilicéis y queráis, os vale para sacar un recorte e intentar pues hacer esas pruebas. Tela, vamos a necesitar agujas, ¿sí? Las agujas, esto es un poco que cada una pues se vaya haciendo con su costurero y buscando sus herramientas. Es algo muy personal. A mí, por ejemplo, me gustan las agujas largas para trabajar y tirando a finas. La mayoría de la gente compra estos tubitos en los que vienen varios tamaños, que seguramente los tenéis en algún costurero. Eso está muy bien porque así podéis probar qué aguja os es más cómoda, ¿vale? Es muy importante trabajar cómodo. Es como las herramientas en cualquier otra profesión. Tienes que tener tus herramientas y que te resulten cómodas. A mí personalmente me resultan cómodas estas, entonces siempre compro este modelo. Compro 2 números porque sí, en este formato viene todo el paquetito con todas iguales y siempre cojo unas un poquito más finas para esos trabajos de mano, de dobladillos finos, delicados y con telas un poquito más delicadas. Y un número un poquito más grueso para trabajos como de hilvanado, de hilvanar costuras, de pasar hilos flojos, y son con las que yo suelo trabajar. Bueno, después el tema hilos. Es muy importante también el hilo, ¿vale? Yo para hilvanar, partamos de la base, a ver, hilvanar me refiero pues a cuando a veces tenemos que coger un dobladillo y se hilvana pues para sujetar telas
antes de coserlas y sobre todo a veces se hilvanan prendas para probárnoslas antes de coserlas, para ver si la tenemos bien, si nos gusta si la queremos entallar, si la queremos aflojar. Es una forma de preparar las telas provisionalmente y las prendas antes de terminarlas, ¿vale? Entonces, para hilvanar siempre se usó el hilo de algodón. El hilo de algodón es un hilo blando, hay varios tipos, pero lo que tiene de particular es que rompe fácilmente, ¿sí? Mientras que el hilo de poliéster, que es el que habitualmente usamos para coser, es bastante más resistente. Entonces, hay mucha gente que tiene el hilo de poliéster y lo usa pues para hilvanar. Pues si no tienes a mano, y sobre todo en estos momentos que no podemos pues salir a comprar porque todo está cerrado, pues también nos vale. Pero tener en cuenta, si hilvanáis con este hilo, a la hora de desilvanar, es un poco más problemático por el hecho de que si tiramos pues para sacar las hebras, es más duro y es posible en telas finas como gasas que al tirar corte. Entonces tener en cuenta que el hilo de poliéster, si lo usamos para hilvanar, pues a la hora de desilvanar hay que tener un poquito más de cuidado. Bien, el hilo de poliéster, el hilo de coser. Aquí sí que yo digo que me gusta aprovechar, pero en los hilos es algo en lo que prefiero no ahorrar. Personalmente porque no me compensa. No me compensa pues tener hilos de mala calidad. Hay muchos sets de costura que traen cantidad de hilos de muchos colores y bueno, yo veo en los grupos que mucha gente los usa. Bien, a mí personalmente mis máquinas esos hilos no los llevan o los van a llevar fatal. Por ejemplo, si hablamos de coser a máquina, me va a empezar a dar problemas, a veces me empieza a romper el hilo, me empieza a dar tirones, entonces nos volvemos locos pensando es el enhebrado, es la aguja y probamos mil cosas y a veces pues es eso, simplemente que el hilo no es de buena calidad. Entonces poniendo un hilo bueno yo me evito todos esos problemas. No quita que a veces pues la enhebre mal o tenga otros fallos, ¿no? Eso a máquina y a mano también. No sé si os tiene pasado a veces de estar cosiendo y que se os hacen como tirabuzones. Bueno, pues eso pasa mucho, sobre todo en hilos de mala calidad. Luego también influye mucho la energía, o sea, que al coser tanto con el hilo y con la tela se va produciendo como una pequeña electricidad estática y eso también hace que el hilo se electrice y no corra. Bien, para eso yo encontré un truco un día viendo un tutorial y luego pues eso, haciendo excursiones por mercerías, pues vi que tenían a la venta pues lo que había visto en ese tutorial y se trata de una cera, no sé si la veis, es una cera, es cera de abeja y es un truco muy, muy sencillo. Y creo que muy antiguo, yo lo acabo de descubrir, pero seguramente nuestras madres o abuelas pues ya lo hacían. Es una cera por la que pasas la hebra y lo que haces pues es encerarla y hacer que la hebra corra mucho mejor y automáticamente no se te electriza, no se te riza y no se te hace lío, que muchas veces estamos cosiendo y tenemos que cortar y volver a empezar porque se nos ha hecho nudos. Es un truco que realmente funciona. Yo lo compré para probar, para hacer experimentos y me encanta. Hasta el punto de que cuando tengo que ponerme a coser a lo mejor un dobladillo que me voy a pasar muy rato cosiendo, como de estas faldas de vuelo y eso, ahora me he acostumbrado tanto que ya encero la hebra antes de empezar, antes de que me empiece a dar problemas y va genial, va genial. Además no mancha y bueno, funciona, es todo un descubrimiento, lo recomiendo. Bueno, el hilo. Y luego tenemos el dedal. Bueno, es que os vayáis haciendo vuestro costurero. Una aguja, una tijera, una cinta métrica y nada. Empezar pues a hacer esas puntadas. Vale, entonces el siguiente vídeo pues vamos a hacer esto, puntadas a mano. Luego también en siguientes vídeos me gustaría aprender otra cosa que dejamos también siempre pendiente, perdón, es la
la limpieza de la máquina, siempre decimos el último día de clase tenemos que limpiar las máquinas y engrasarlas, ¿no? Porque después en vacaciones lo más seguro es que o no cosamos o cosamos mucho menos. Bien, podemos hacerlo y conforme lo hacemos al finalizar la actividad, también lo podemos hacer al empezar la actividad, ¿vale? Es como vamos a coger la máquina, vamos a ponerla a punto para empezar a coser. Haremos vídeos también de enhebrado, de manejo de máquina y para la gente que está en iniciación o para esa gente que dice pues me quiero comprar una máquina o tengo una máquina ahí y no sé cómo usarla, pero bueno, es un poco aprender esos pasos básicos. Y bueno, esperando seros útil y haceros pues un poco más llevadero esta situación. Veréis como en nada volvemos a recuperar las clases presenciales y bueno, mientras tanto, pues aquí estamos.